Un saludo para los hermanos en Ideal. Presentamos el libro del espiritualismo y la evolución del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragozzini. Volver a lograr esa relación en el sentir también es parte de la misión de la ciencia espiritual. Quien solamente interactúa con las ideas, con lo que comúnmente se denomina la cosmovisión de la ciencia espiritual, ha comprendido poco de ella. Recién lo ha comprendido aquel que sabe que todo el mundo anímico, el mundo perceptivo del ser humano, cambiará cuando el conocimiento del espíritu ingrese a los corazones y a las almas. Palabras de Rudolf Steiner en su libro Los símbolos y números ocultos. Son palabras que aportan a esta introducción del libro del maestro la conciencia y la subconsciencia en nuestro expresar y sentir. Del fuego negro de la letra avanzamos hacia el fuego blanco del sentido. Ingresamos en la cámara oscura de los textos para revelar la imagen primordial que somos, y la prueba está dada por testigos dignos de fe, el mundo, el año y el alma. El jardín hacia el que avanzamos no está fuera de nosotros sino dentro. Hay instantes en los que creemos percibir sus vagos contornos, la vida, el conocimiento. Tras la maraña, en medio de la confusa vegetación de nuestros deseos, dibujados entre capas y gasas de nuestros sueños, brota con sus fuentes, pasadizos y laberintos. Es como el verde encaje de lo maravilloso, un tejido suave y ligero labrado por la luz. Pero la luz no permanece allí más que una fracción infinitesimal del tiempo, el suficiente como para percibir lo que en la India llaman nadis o nervios, hilos de oro transportando una luz rosada a los extremos del cuerpo, miles de hilos conductores de vida, de energía, de prana. Pues así como en la hoja del árbol, de igual modo el cuerpo está impregnado de nadis. Somos una hoja, entonces tan pronto verde como de un seco dorado estival. Somos una hoja de un árbol, y a contraluz podemos adivinar en ella todo el mapa cósmico. Los senderos y los nadis se corresponden con las rutas estelares. El jardín hacia el que avanzamos está muy cerca, y sin embargo nos cuesta caminar hacia él. El paraíso está aún en este mundo, dice Bohem, pero el hombre está muy lejos de él, hasta que no se regenere. Es como un esqueleto al que hay que vestir de carne, de vida, de sol. Su diagrama delinea apenas los contornos de la hoja de una simple perspectiva de sus múltiples posibilidades. Tal vez el sentido, tal vez del verbo encarnado que protagonizó Jesús como maestro. La palabra engendró, vistió vida. Juan 1:14. Cuando el vestido, el cuerpo está maduro, el sol revela su trabajo al corazón. El sol imprimió paulatinamente su imagen en la tierra. Eso es el oro. El sol es la imagen de Dios y el corazón es la imagen del sol en el hombre, como el oro en la tierra. El ser humano consciente actúa obedeciendo las vibraciones del cerebro. El ser humano subconsciente atendiendo a los dictados del corazón. Así se entiende comúnmente la actuación de estas dos clases de vibraciones.
Yo por mi parte invierto los términos así. El ser humano verdaderamente consciente, el ser humano intuitivo, es aquel que sigue fiel los dictados del corazón, porque la intuición es un estado de superconciencia. En cambio, el que solo obedece los dictados del cerebro es inconsciente de las más sutiles vibraciones del espíritu. Aquel en quien predomina el cerebro se haya limitado al mundo relativo de las vibraciones lentas del alma. Pero en realidad, el intuitivo es el que verdaderamente posee imaginación consciente, puesto que vibra en una condición más sutil que equivale a mayor radio de conciencia. No hay que confundir el genuino sentimiento espiritual con el sentimentalismo emocional. Son tan diferentes el uno del otro de estos aspectos como la luz y las tinieblas. Volvemos a repetir esta frase tan interesante. Son tan diferentes el uno del otro de estos aspectos como la luz y las tinieblas, según la imagen. Es con la facultad intuicional con que la mujer parece aventajar al hombre por su mayor sensibilidad a las corrientes cósmicas que le impresionan el corazón. Pero esta especial delicadeza no será perfecta si no se controla con la razón y se domina con la voluntad. No será perfecta si no se controla con la razón y se domina con la voluntad. Porque así como recibe vibraciones de orden elevado y puro que a veces las llevan a ejecutar tan bellas acciones, así también con la misma sensibilidad vibra en condiciones tan emotivas que la conducen a cometer los más graves errores. La mujer es más imaginativa que el hombre, y en cambio el hombre es más volitivo que la mujer. Por lo tanto, la mujer debe ejercitar su voluntad a fin de controlar la imaginación. Y el hombre, a su vez, debe emplear la imaginación creadora si quiere lograr la realización de sus anhelos. Porque la perfección está en el equilibrio. La imaginación es espada de dos filos que si no está señoreada por elevados y nobles ideales, nos traerá consecuencias dolorosas. Todo lo que existe en el mundo concreto como forma existió primero en la imaginación del gran todo. El ser humano vive en el mundo de sus propias creaciones. Si deseamos traer el cielo a la tierra o llevar la tierra al cielo,
En nuestras manos está el poder para lograrlo. Utilicemos las leyes de vibración y ritmo. Llenémonos de positivismo espiritual y viviremos en amor, en belleza, en salud. Y de hecho, iremos afianzando este estado mental hasta convertirlo en un estado de conciencia. Estas no son meras palabras, sino hechos comprobados. Experimentad, lector hermano, como yo he experimentado, y os convenceréis por la práctica de que vibrando positivamente en amor y dicha, el mundo cambia para nosotros. Al propio tiempo que beneficiamos a los que nos rodean, de tal suerte, amado lector, la llave de las transformaciones es la voluntad imaginativa. No dejemos para mañana lo que podamos empezar hoy. Analicemos, busquemos nuestros defectos humanos y luego transmutémoslos en sus virtudes opuestas. Imaginemos la virtud opuesta al vicio y démosle vida, animándola con nuestro sentimiento y con nuestra voluntad. Porque es la imaginación el espejo mágico donde se plasman las ideas y toman forma para luego manifestarse en el mundo que llamamos de realidades. Pero que en realidad es el mundo de las sombras. Lo real, en verdad, es aquello que se halla latente en el seno de la luz astral. La cual es el gran soporte de la seidad, como manifestación. Tras de la luz astral está el éter, en su estado primordial, base y motivo de todo. La luz astral, reflejada en nosotros, es la esencia de nuestra vida, y por su poder la serpiente del Génesis nos engaña con su espejismo, limitándonos al mundo de la relatividad, de la ilusión y de la forma. Si después de haber sido engañados por ese incierto reflejo y discurrido por los senderos escabrosos, sufriendo las consecuencias de nuestra inexperiencia, queremos después de muchos dolores volver al camino real, tendremos irremisiblemente que desandar lo andado, pero esto de una manera consciente. He aquí el nombre de esta realidad a la que debemos volver según una antigua leyenda. Este nombre quiere decir el ser que ha sido, es y será. Yo, dice Moisés, cogí una triple rama de la hoguera sagrada
Y fue esta para mí la vara misteriosa. Esta vara, aunque separada de su tronco, no dejó de vivir y florecer dentro del arca. Ved lo que agrega la leyenda del sabio rey Salomón. David replantó aquella rama viva que Moisés había conservado en el arca sobre el monte Sión. Y yo más tarde tomé la madera de este árbol de triple tronco para hacer las dos columnas de Jaquín y Boaz, que mandé a colocar revestidas de bronce delante del templo. El tercer trozo de la madera mística fue emplazado en el frontispicio de la puerta principal. Debía ser este un talismán que impediría a todo el que estaba impuro la entrada al templo. En ese madero, arrancado del templo por los impuros levitas y arrojado con lastre en el fondo de la piscina probática, debía expirar el que se titulaba Redentor del mundo. Este pasaje es una verdadera joya y conviene que meditemos detenidamente sobre él. Hay que buscar tras la letra el espíritu o su divina esencia. No podemos concluir esta obra de nuestro maestro Israel Roja Romero con las siguientes palabras. Si retrocedemos mucho, muchísimo en el tiempo, o sea que si retrocedemos millones, muchos millones de años, nos encontramos con algo más. Ahora el ser humano se halla físicamente en la Tierra, pero hubo un tiempo en el que lo que andaba por aquí en la Tierra aún no estaba en condiciones de portar un alma. En ese momento el alma seguía en el plano astral. Y continuando esta retrospectiva, llegamos a un tiempo en el que el alma estaba en el Devachan, en el plano espiritual. Una vez que se haya purificado en el plano terrenal, volverá a ascender a ese nivel. El camino del desarrollo humano es muy largo, desde el espíritu, pasando por lo astral a lo físico y nuevamente elevándose hacia el espíritu. Sin embargo, si comparamos este camino con el que transitó el ser humano, no parece tan largo. Por aquellos caminos el ser humano no solo atravesaba transformaciones físicas, sino también espirituales y astrales. De querer observar estas transformaciones, nos tendríamos que trasladar al plano espiritual. Allí se percibe la música de las esferas, los sonidos, que en ese mundo espiritual atraviesan el espacio, y cuando el ser humano se haya vuelto a acostumbrar a ese mundo espiritual, esta armonía de las esferas le acompañará. Palabras de Rudolf Steiner en su libro Símbolos y Números Ocultos. Damos las gracias
por su atención a esta conferencia de nuestro maestro. Que las rosas florezcan sobre vuestras cruces, queridos hermanos. Que las rosas florezcan sobre nuestras cruces. Gracias por vuestra atención.